Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es José Luis Maigua y esto es Ñuka Quichua. En esta ocasión estaremos aprendiendo sobre los pronombres demostrativos en Quichua. Espero sea de su agrado y por supuesto aprendan mucho con este video. Así que vamos a empezar. Aquí tenemos entonces ya los pronombres demostrativos en español. Tenemos los singulares y los plurales y por supuesto el grado de distancia que es 1, 2 y 3. Explico en español para que vayan entrando en contexto y la explicación en quichua sea de mejor asimilación para ustedes. Entonces tenemos aquí tanto masculino y femenino. En masculino tenemos este, en femenino esta. También tenemos un neutro que es esto y en plural son estos o estas. Cuando el objeto está un poquito más lejano tenemos también ese o esa y en plural esos, esas. Y cuando el objeto o cosa está aún más lejos tenemos aquel o aquella y también aquellos o aquellas. Pues todo esto vamos a ir conociendo en el idioma quichua. Entonces aquí ya tengo yo escrito tanto en singular como en plural. Este, esta y esto en quichua se traduce como kai. ¿Sí? Una sola palabra traduce a este, esta y esto. Aquí tenemos un ejemplo, dice kai amuisan, esta manzana. ¿Sí? Ustedes pueden observar que está ya señalando. Tocando la manzana dice kai amuisan esta manzana. ¿Sí? Dependiendo de la palabra que requiera va a cambiar a esto, este o esta. ¿Sí? También tenemos en plural a estos y estas. En quichua se traduce como kaikuna. Recuerden que el kuna servía para pluralizar. Entonces kaikuna significa estos y estas. Aquí tengo un ejemplo, dice kai amuisankuna, estas manzanas. Una cosa que quiero aclarar aquí es que cuando ustedes van a escribir en plural, cuando ustedes quieran referirse únicamente sin explicar a qué, solo estos, ahí sí iría kaikuna. Pero si ustedes quieren añadir un sustantivo, en ese caso ya iría el kuna en el sustantivo, como ustedes pueden observar aquí. Por esa razón es que no está kaikuna amuisankuna, ¿sí? Tampoco queda kaikuna amuisan, ¿sí? El kuna tiene que ir en el sustantivo, más no en el pronombre demostrativo. Vamos a continuar ahora con los pronombres demostrativos chai, ¿sí? De la misma manera en singular tengo ese, esa o eso. En quichua se traduce a chai. Entonces pueden observar aquí que la manzana está un poquito más lejano. Por esa razón uso chai. Chai amuisan, esa manzana. ¿Sí? Entonces aquí puedo poner cualquier otro ejemplo. Chai wasi, que sería esa casa. Chai ñan, ese camino. Entonces dependiendo, como decía, del sustantivo va a modificar la traducción a ese o esa, ¿sí? En plural tenemos esos y esas, que en quichua también se traduce como chaikuna, ¿sí? Recordemos de nuevo que kuna es el plural, por esa razón se traduce a chaikuna. Y de la misma manera aquí pueden observar que dice chai amuisankuna, ¿sí? El kuna, insisto, pongo en el sustantivo, no en el pronombre demostrativo. Y la traducción sería esas manzanas, ¿sí? Entonces hasta aquí está sumamente fácil. Chai para singular y chaikuna para plural. Vamos a continuar ahora con los pronombres demostrativos chakai. Chakai es para aquel o aquella, como ustedes pueden observar aquí. Son para señalar o demostrar cosas que están aún más lejos, ¿sí?
o totalmente lejos, aquel o aquella, en quichua se dice chacay, ¿sí? Entonces pueden observar aquí que en el gráfico la mujer está observando a un árbol que está ya muy lejano. Entonces utilizo la palabra chacay, ¿sí? El pronombre demostrativo chacay para referirme a aquel o aquella, ¿sí? Entonces si yo digo chacay yura, estoy hablando de aquel árbol, ¿sí? Y para el plural, aquellos o aquellas, tengo chacay kuna, ¿sí? Kuna, el plural, por eso chacay kuna es aquellos o aquellas, ¿sí? Entonces el ejemplo que tengo aquí es chacay rumpakuna, aquellas pelotas, ¿sí? Las pelotas están sumamente lejos, ¿sí?, de la mujer, ¿no es cierto? Y también recordarles una vez más que el kuna va en el sustantivo, ¿sí? No vale decir chacay kuna rumpa, ¿sí? Tampoco vale decir chacay kuna rumpakuna, ¿sí? Únicamente el kuna debe ir en el sustantivo. Chacay rumpakuna, aquellas pelotas, ¿sí? Entonces es sumamente fácil, vocabulario sencillos, los pronombres demostrativos, ¿sí? Entonces aquí ya tengo cómo funciona de acuerdo a la vista de la persona. Lo que más cercano está es este, ¿sí? Y en plural estos. Entonces yo digo kai alku, este perro. Kai alkukuna, estos perros, ¿sí? Aquí tenemos ya un poquito más distante de la vista de la persona, quedaría ese, chay alku, ¿no es cierto? En plural, chay alkukuna, esos perros. Y ya más lejano es aquel y aquellos. Entonces aquel, chacay alku, y aquellos, chacay alkukuna, ¿sí? Recuerden esta partecita por favor sobre la aplicación del plural en los pronombres demostrativos, cómo queda, ¿sí? Entonces en este ejemplo está explicado brevemente, muy específicamente sobre los pronombres demostrativos y cómo funciona cada uno de ellos. A continuación vamos a ver también cómo va modificando los pronombres demostrativos al añadir los diferentes morfemas, ¿sí? Entonces justamente aquí tengo demostrativos más morfemas. De la misma manera tengo en kai, en chay, en chacay, ¿sí? Entonces aquí pueden observar que toditas las palabras están con kai. Lo que va modificando son los morfemas. Aquí tengo el wan, el pi, el man, el manta, el pura. Ya vamos a ir leyendo cada uno de ellos. Kaiwan es con este o con esta. Kaipi es aquí. Kaiman, acá. Kaimanta es por este o de este. Kaipura, entre estos, ¿sí? Chaishina, como este o como esta, ¿sí? Kaipak, de este. Kaiya, solo este. Kaigu, estito, ¿sí? Y Kaikaman, hasta aquí, ¿sí? Dependiendo de los morfemas que yo ubique, también puede ir modificándose, ¿sí?, cada uno de los pronombres demostrativos. Y de la misma manera tengo en chay, ¿sí? Los mismos morfemas tengo aquí, pero ahora ya estamos hablando de ese o esa, ¿no es cierto? Recordemos que el chay era eso o esa, ¿sí? Y por último tengo con el chacay, ¿sí? Recordemos que esto era aquel o aquella. Entonces dependiendo de la necesidad que ustedes tengan para su oración, su diálogo, ¿sí?, ustedes pueden implementar cada uno de estos. Este vocabulario es sumamente importante. Aquí está muchas cosas que a ustedes les puede servir, ¿sí? Y por último vamos a dejar que se vaya este morfema y los demostrativos para finalmente entrar en la última, que se trata sobre las oraciones, para que ustedes vean cómo se aplica los demostrativos en oraciones.
como en los ejemplos anteriores, en el gráfico ustedes pueden observar que el señor Warner, ¿sí?, está viendo una mesa que está casi junto a él, una silla que está, digamos, un poquito más distante y un escritorio que está muy lejos. ¿Sí? Entonces dice esta mesa. ¿Sí? Recuerden cómo se decía esta mesa. ¿Cómo sería? ¿Sí? Kai pataku, ¿no es cierto? Esa silla. Chai tiarina. Y aquel escritorio, ¿sí? Chakai kilkapataku, ¿no es cierto? Entonces yo he hecho una oración con cada uno de ellos para que puedan observar y aprender. Chakai kilkapataku nyukapakan. ¿Sí? Aquel escritorio es mío. ¿Sí? Chakai kilkapataku nyukapakan. Sí, recordemos, nyukapak mío, kan es. Conjugación del verbo kana. ¿Sí? Vamos acá a la segunda, dice Chai tiarina huyeyagu kan. Esa silla es bonito. ¿Sí? Chai, sí, aquí está de rojo con las traducciones también. Tiarina huyeyagu kan. Huyeyagu es bonito. ¿Sí? Kan, recuerden, conjugación del verbo kana, ser o estar. Es. ¿Sí? Y por último, kai pataku uchiya rikuhun. ¿Sí? Esta mesa se ve pequeña. Sí, entonces una vez más. Kai pataku uchiya rikuhun. Esta mesa se ve pequeña. ¿Sí? Entonces este es el video que quería compartir con ustedes. Espero haya sido de mucha ayuda, de mucho aprendizaje para cada uno de ustedes. Mi nombre es José Luis Maiwa y esto es Ñuka Quichua. Todo el aprendizaje del idioma quichua a un solo clic. Nos vemos. Chau chau.